Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna, empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, salud y riqueza en el antiguo Egipto. ¿Identificará el contenido de un objeto real olvidado al asesino de una reina? El análisis del material de este frasco arroja resultados sorprendentes. ¿Demostrará la tecnología moderna cómo murió esta joven y si su asesino sigue siendo una amenaza? ¿Se trata de algo moderno, tal vez? ¿De una lesión que afectó a los huesos? ¿Y probará la ciencia del siglo XXI que una momia encontrada en un almacén es en realidad la reina más famosa de Egipto? La persona enterrada ahí, en esa cámara funeraria, podría ser Nefertiti. Pistas desenterradas. Indicios perdidos en el pasado reexaminados. Objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. Los faraones egipcios querían ser recordados para siempre y utilizaron su extraordinaria riqueza para erigir grandes monumentos y crear tesoros de un valor incalculable para su legado eterno. Pero donde había riqueza, había envidia. Y los nombres de algunos de los soberanos de Egipto fueron borrados de la historia por celos. Ahora, gracias a los avances en escáneres y análisis químicos, la ciencia moderna ayuda a redescubrir a estos faraones perdidos. Nefertiti, una de las reinas más famosas de Egipto, pero sorprendentemente no ha quedado rastro ni de ella ni de su tumba. Su destino y el paradero de su cadáver aún son un misterio. Otrora la mujer más poderosa, Nefertiti ha sido borrada de la historia. Desaparece de los anales históricos. ¿Logrará la ciencia actual encontrar a una reina que el antiguo Egipto se empeñó en ocultar? Y revelará la sorprendente verdad de cómo murió. Las lesiones faciales indican que sufrió una muerte horripilante. Poco se sabe de la vida y la muerte de Nefertiti, pero es una imagen reconocida al instante. Es uno de los personajes más populares del antiguo Egipto, que forma parte del imaginario público, en parte por el famoso busto de Berlín y porque es hermosa y queremos saber más sobre ella. Fue la esposa principal de un hombre llamado Akenatón. Akenatón es uno de los faraones más famosos de la 18ª dinastía. Se desposa con la famosa Nefertiti y es el padre del más famoso todavía, Tutankamón. Es decir, actores principales de la historia del antiguo Egipto. Nefertiti disfruta de un estatus muy inusual entre las mujeres de su época. Está considerada una diosa y, por supuesto, una igual a su esposo. Nefertiti y Akenatón eran una pareja poderosa, pero también eran muy odiados. Akenatón fue un hereje. Fue recordado como alguien que hizo daño a Egipto con sus creencias religiosas. El rey y la reina intentaron cambiar la tradición religiosa de Egipto y se ganaron enemigos poderosos. Una de las razones por las que no sabemos gran cosa sobre Nefertiti y su familia es porque los borraron de la historia. Y que los borraron, literalmente, significa que se destrozaron sus imágenes y sus nombres. Para encontrar a la reina, el primer reto es localizar su tumba. Algunos egiptólogos creen que el cadáver desaparecido de Nefertiti está escondido a simple vista. Hay pistas de que la famosa tumba de Tutankamón se construyó en realidad para una reina. Si examinamos el equipamiento funerario de Tutankamón, algo que los egiptólogos han notado es que originalmente todo eso no se diseñó para Tutankamón. Tenemos indicios de que se cambiaron nombres. Y si miramos los rostros de algunos objetos funerarios, como sus vasos canopos, son claramente femeninos, lo que sugiere que estos objetos fueron diseñados para otra persona y reutilizados para Tutankamón, tal vez porque falleció de pronto. La máscara de Tutankamón parece un tanto afeminada. Podría haber estado destinada a Nefertiti.
No parece imposible que en esa tumba la hubiesen enterrado originalmente a ella y que la hubiesen trasladado posteriormente por él. ¿Pero a dónde la trasladaron? ¿Qué fue de Nefertiti? En 2015 surge una nueva teoría, que tal vez la reina podría seguir en la tumba de Tutankamón, en una cámara oculta. Los científicos llevan a cabo 2 escaneados diferentes, pero los resultados no son concluyentes. Para zanjar el asunto de una vez por todas, o con la esperanza de hacerlo, se encargó un tercer escaneado que se realizó en 2018. Poco después, el Ministerio de Antigüedades anunció que daba el caso por cerrado y que ya no quedaba nada más por encontrar en la tumba de Tutankamón. Los investigadores siguen buscando a Nefertiti. Si no está en la tumba de Tutankamón, ¿es posible que su cuerpo haya sido trasladado a otra ubicación? Hay una momia en particular que podría dar el perfil. Podríamos tener una pista de su momia. Hay una tumba, la KV-35, que había sido la tumba de un faraón del Reino Nuevo, llamado Amenhotep II. Sin embargo, esta tumba se usó para acoger otros cuerpos. Los sacerdotes sacaban los cadáveres de las tumbas debido a los saqueos en la zona y los llevaban a lugares seguros. Y esta tumba era uno de ellos. Hay una momia de una mujer a la que se ha dado el nombre de la Dama Joven y se ha aventurado que podría ser el cuerpo de Nefertiti. La teoría de que la momia conocida como la Dama Joven es en realidad la famosa reina Nefertiti es muy discutida. Un egiptólogo de renombre, Aidan Dodson, está convencido. ¿Pero qué nos dirá el análisis de ADN? En cuanto a la dama joven, el ADN parecía indicar que se trataba de la madre de Tutankamón y que el padre de Tutankamón habría sido el hermano de la mujer en cuestión. Es decir, que Tutankamón era fruto de un matrimonio entre hermanos. Es toda una revelación. Han encontrado a la madre de Tutankamón, pero desde luego no se esperaba que ella y su esposo, el rey Akenatón, fuesen hermanos. Dodson decide profundizar en los datos del ADN. El caso es que si una persona descendiese de 3 generaciones de uniones entre primos, su perfil genético sería exactamente igual que si sus padres hubiesen sido hermanos. Podríamos elaborar un árbol genealógico muy creíble en el que Nefertiti y Akenatón fuesen primos hermanos, descendientes de 3 generaciones de primos hermanos. De modo que esta momia abandonada en un almacén es con certeza la madre de Tutankamón, la esposa del rey Akenatón, y además su hermana o su prima. ¿Pero es Nefertiti? Los expertos discrepan, pero para Aidan Dodson no hay duda. Basándonos en la genética y en lo que podemos inferir de los datos textuales del periodo, lo más probable es que la dama joven sea Nefertiti. Si se trata de la reina Nefertiti, los expertos se enfrentan a otro misterio. ¿Cómo murió exactamente? La momia de la dama joven ha sufrido daños. Tiene un enorme orificio en el tórax que puede ser resultado de la momificación o del saqueo, pero lo importante es que el lado izquierdo de su rostro presenta un enorme agujero. Y en un principio los egiptólogos consideraron que sería por los daños causados por los saqueadores de tumbas. También se ha sugerido que podría haber ocurrido antes de su muerte y que de hecho fue la causa de la muerte de la dama joven. Sabemos que Nefertiti tenía enemigos poderosos, pero ¿sufrió realmente una muerte violenta? El trabajo detectivesco se apoya en la tecnología de escáner del siglo XXI. Cuando escanearon la cabeza de la momia, los resultados fueron muy inquietantes desde el punto de vista de cómo había fallecido. Era evidente que había fragmentos de mandíbula en el interior de los senos nasales, y eso solo podía haber ocurrido si el daño hubiese sido hecho mientras la persona estaba viva. Una de las posibilidades es que fuese resultado de un golpe con un hacha o un arma. Lo que indicaría que sufrió una muerte horripilante. Nefertiti ocupa hoy el lugar que le corresponde en la historia.
Pero al final, ni su poder ni su fama fueron suficientes para protegerla de sus enemigos. Los antiguos egipcios estudiaban el cuerpo humano y eran capaces de diagnosticar y curar algunas enfermedades. Pero su buena salud tenía un límite temporal, y la vida en el antiguo Egipto era corta. La media para un hombre era de 34 años, y para una mujer tan solo 30. Ahora, la ciencia ha empezado a revelar las enfermedades que atacaban a los egipcios y que continúan afligiéndonos hoy. Una momia egipcia presenta marcas extrañas. Se dieron cuenta de que algo no era normal en esas momias. Los arqueólogos deberán confiar en la ciencia para resolver este misterio. ¿Se trata de algo moderno, tal vez? ¿De una lesión que afectó a los huesos? ¿Podrían ser las primeras señales de un asesino contra el que luchamos aún hoy día? ...2017... Un equipo español trabaja en la necrópolis de Kubet al-Hawa, a las afueras de Asuán. El egiptólogo Alejandro Jiménez Serrano es uno de los directores del equipo de esta excavación. Kubet al-Hawa era una necrópolis en la que se enterraba a las autoridades de la provincia más meridional de Egipto. Allí se construyeron tumbas, en algunos casos bellamente decoradas. La expectación se palpa en el ambiente cuando extraen varios restos momificados para inspeccionar. Los arqueólogos quieren investigar cómo fue evolucionando el proceso de momificación a lo largo de las eras para aquellos que podían permitírselo mejor. Esta es una rara oportunidad en Egipto de encontrar autoridades de alto nivel del Reino Medio. Todas las momias que podemos estudiar en profundidad nos dicen más cosas sobre el proceso de momificación, que era muy importante para el concepto de vida después de la muerte. En el siglo XIX era muy popular retirar las vendas a las momias. Era la única forma de averiguar qué había dentro. Hoy, retirar las vendas a los cuerpos no es la mejor práctica. Se considera muy invasiva. Los arqueólogos recurren en su lugar a la tecnología médica. Ya no representamos el teatro de la muerte del siglo XIX en el que pagábamos para ver a una momia, sino que estamos aprendiendo muchísimo usando los avances clínicos de nuestros colegas médicos para examinar a las momias. Sin embargo, una de las momias más antiguas encontradas es poco más que huesos. Un esqueleto casi intacto, lo que ha permitido al equipo examinarla directamente. La pelvis y la baja estatura del individuo nos confirmaron que era una mujer. Tenía entre 35 y 40 años cuando falleció. Un examen más minucioso de este esqueleto femenino revela algo inusual. El análisis de los huesos muestra unos diminutos orificios por todo el cuerpo. En un principio, el equipo está desconcertado. ¿Se trata de algo moderno, tal vez? ¿Se debe a la acción de los insectos sobre los huesos y que ha causado esta decoloración? ¿O de una lesión ocurrida post-enterramiento que afectó a los huesos? El equipo compara sus escáneres con informes médicos actuales en busca de semejanzas y llegan a una conclusión escalofriante. Según esta impresión visual, los investigadores consideran que las momias podían haber padecido algún tipo de cáncer. Este descubrimiento es extraordinariamente raro. ¿Es posible que sufriesen de forma generalizada de cáncer, el gran asesino de nuestra era moderna? Los textos médicos antiguos describen lo que nosotros conocemos como tumores, pero es casi imposible encontrar ejemplos concretos de la enfermedad. Buscar cáncer en las momias antiguas es muy difícil, porque solo dispones, normalmente, de los huesos. La mayoría de los cánceres se presentan en tejidos blandos que no se conservan. Quienes alcanzaban los 40 años en el mundo antiguo eran afortunados. Hoy la mayoría no desarrollan cáncer hasta pasados los 40. La mayoría de estos individuos fallecieron jóvenes. En Asuán, el equipo español que examina los cuerpos de la necrópolis de Kubet al-Hawa centra sus esfuerzos en el esqueleto femenino.
Los daños por cáncer que presentan los huesos, la denominada metástasis, sugieren que convivió con la enfermedad al menos un año. La pregunta era, ¿qué tipo de cáncer podría provocar esa metástasis? Tras repasar todas las pruebas, concluimos que el único cáncer que podría provocar ese tipo de metástasis era el cáncer de mama. Estamos seguros al 99% de que tenía cáncer de mama. No solo se trata de la primera prueba concluyente de la existencia de cáncer de mama en el Antiguo Egipto, sino que es la más antigua que se ha descubierto en el mundo. Tiene 4.200 años. Fue una sorpresa percatarnos de que teníamos entre manos el cáncer de mama más antiguo del mundo. Y este hallazgo nos indica que el cáncer de mama también se sufría en la antigüedad. Esta prueba específica de la existencia del cáncer de mama ayuda a los expertos a comprender cómo se propaga y muta, y cómo se adaptan los seres humanos para combatirla. El cáncer sin duda estaba presente en el mundo antiguo. Haberlo encontrado en Kubet al-Hawa es un importantísimo paso adelante para comprender la mutación de la enfermedad en la población humana a lo largo del tiempo. Si logramos comprender la historia genética de una enfermedad, podríamos tener más oportunidades de controlar el futuro desarrollo de esa enfermedad. Este descubrimiento nos acerca más a los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios y nosotros, desgraciadamente, padecemos las mismas enfermedades. Los ricos y poderosos podían permitirse ser momificados y enterrados en tumbas lujosas. Los miembros más pobres de la sociedad eran enterrados con dignidad, pero a menudo en simples tumbas en el desierto, mucho más expuestas a los elementos. Los restos humanos raramente sobreviven a miles de años. Hoy, los expertos a menudo tienen que apoyarse en poco más que fragmentos para reconstruir las vidas y a veces las muertes de los hombres, mujeres y niños corrientes. Noviembre de 2018. Un equipo arqueológico conjunto de Italia y Estados Unidos excava a orillas del Nilo, en las proximidades del templo de Kom-Ombo, 50 kilómetros al norte de Asuán, cuando descubre la tumba sencilla de una mujer. La mujer fue enterrada en una posición contraída, con las rodillas pegadas al pecho. En este período te enterraban en ataúdes, te estiraban de todo y normalmente solo había una persona por ataúd. Esta disposición no suele verse. Los egiptólogos saben que la tumba forma parte de un cementerio que utilizaron tribus errantes durante 200 años. Ahora tienen pequeñas pistas de la historia de esta nómada del desierto. La datación de la tumba es difícil porque no hay muchos objetos funerarios, pero la cerámica sugiere una fecha del Reino Nuevo, es decir, hace unos 3.500 años. La enterraron con objetos funerarios, con 2 recipientes, y contenían cuentas, así que ¿es posible que indique a qué se dedicaba en vida? Estamos ante alguien que podría dedicarse a fabricar cuentas, ante una artesana de clase bastante baja. El equipo necesita la ayuda de los osteoarqueólogos, expertos en el estudio de huesos antiguos. Su labor consiste en utilizar tecnología avanzada para examinar el hallazgo en gran detalle, pero sin alterar los propios restos. Como los restos encontrados son huesos, los científicos tienen acceso directamente a ellos. Y esos huesos sugieren que la mujer falleció a los 20 años aproximadamente. El escaneado 3D en alta resolución de la tumba revela algo extraordinario y triste. Los huesos de otro cuerpo diminuto, un bebé. Y el niño todavía se encuentra en su interior. Los huesos del bebé son muy pequeños, de modo que podrían pasar inadvertidos, pero en este caso era evidente que estaban ahí. Se trata de un descubrimiento extraordinario. Esto ofrece la oportunidad de formular nuevas preguntas, sin respuesta en el pasado. ¿Qué podría decirnos este descubrimiento sobre el parto y el embarazo en el Antiguo Egipto? Los antiguos egipcios comprendían la anatomía humana, pero médicamente, ¿qué sabían sobre el embarazo y el parto? En Copenhague, Dinamarca,
Los expertos trabajan laboriosamente para reordenar una amplia colección de tratados médicos antiguos, conocidos como Papiro Carlsberg, que podría revelar los secretos de sus conocimientos sobre el embarazo. Es un corpus de conocimientos médicos y contiene información asombrosa. En particular, hace referencia a las pruebas de embarazo en el Antiguo Egipto. El papiro Carlsberg sugiere que una mujer podía averiguar si estaba embarazada o no cogiendo 2 sacos, uno de cebada y otro de trigo, y orinando sobre ambos. Si alguno de ellos germinaba, la mujer estaba embarazada. Sorprendentemente, una investigación moderna demuestra que este test de embarazo tiene un 70% de precisión. Básicamente, el estrógeno de la orina que está presente en las embarazadas es el que lo hace germinar. En Ko Mon-bo, se preguntaron inicialmente si el bebé habría sido colocado en la tumba, pero los escáneres de alta resolución ofrecen una trágica respuesta. Esta mujer no solo estaba embarazada cuando falleció, sino que ya se había puesto de parto. Es impactante, pero vemos la cabeza del bebé hacia abajo, ya dentro del canal del parto, a punto de nacer, cuando su madre falleció. ¿Qué salió mal en el parto de Ko Mon-bo? Miles de años después, los detallados escáneres de la tumba podrían ofrecer una respuesta. En esta persona, las caderas parecen mal alineadas. Y como nos encontramos ante un parto, esta podría ser una de las causas del desenlace que ahora vemos. Los osteoarqueólogos han examinado los huesos del esqueleto y las pruebas científicas muestran que hay evidencias en la zona de la pelvis de una posible fractura. Es algo que podría haberle ocurrido en una etapa temprana de su vida, o sea, que nunca habría podido dar a luz de forma natural. Ante la pelvis fracturada de la madre, los antiguos egipcios simplemente no disponían de los conocimientos para intervenir cuando el parto se torció trágicamente. Pero tenemos la cuestión de la posición de la madre en la tumba. La enterraron en una postura contraída, con las rodillas pegadas al pecho. ¿La dejaron en la postura que adoptó para dar a luz? ¿O la enterraron siguiendo la forma secular predinástica, enterrada en posición fetal, para entrar en la vida eterna? 3.500 años después, la trágica realidad de esta mujer y de su hijo, y los peligros del parto, han sido revelados por fin, gracias a la tecnología actual. Todos, desde el esclavo más pobre hasta el rey o la reina más ricos, podían convertirse en víctimas de enfermedades y epidemias. La inmortalidad aguardaba en la vida eterna y las tumbas se llenaban de objetos para ese viaje. No todo el mundo podía permitirse el oro, pero los más pobres tampoco se iban con las manos vacías. Un material extraordinario, producido en serie, conseguía que ellos también pudiesen entrar en la vida eterna con objetos hermosos. El antiguo Egipto brillaba con el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero entre esos tesoros había otro material misterioso, llamado fayenza. La fayenza era mágica para los egipcios. Es un material glorioso y está presente en museos de todo el mundo. Su vidriado azul único era deseado por todos, ricos y pobres. Pero los secretos de los egipcios para crear este material asombroso habían permanecido ocultos hasta ahora. Los científicos pueden decirnos mucho sobre la fayenza para entender cómo la creaban. ¿Logrará la investigación sobre este material antiguo revelar por fin los avanzados conocimientos científicos de los egipcios? Durante siglos, el deslumbrante azul de la fayenza egipcia ha cautivado a arqueólogos, coleccionistas de arte y científicos. Sorprendentemente, no es una piedra preciosa, ni un elemento como la plata o el oro, sino un material artificial vítreo, es decir, similar al vidrio, pero inventado miles de años antes.
La fayenza básicamente es un material vítreo. Erróneamente se ha descrito como cerámica, pero no es cerámica. Los egipcios pensaban que este material procedía de los dioses, que no era de este mundo. El azul era un color adorado en el antiguo Egipto, apreciado tanto por ricos como por pobres. Simbolizaba el cielo, el universo, la creación y la fertilidad. El color azul era extremadamente importante. Es el símbolo de la vida. El agua, por supuesto, es azul. El Nilo es azul. Es raro porque no suele verse en la naturaleza. Para los antiguos egipcios, casi todo en sus vidas era mágico. Todo en sus vidas tenía un propósito religioso. La fayenza era mágica, era potente. Es el color del cielo, es el color del mar, es el color del Nilo. Y de repente pueden manejarlo. Y eso, en cierto sentido, era mágico. Es una sustancia extraordinaria, más aún considerando que es artificial. Pero ¿cómo la elaboraban? Gracias al análisis científico moderno, podemos examinar en detalle este famoso material con la esperanza de revelar sus secretos. Hay muchas técnicas para comprender el proceso de la elaboración de la fayenza, así como su procedencia. Por ejemplo, podemos usar la fluorescencia de rayos X, que es usada para observar la composición de la fayenza. Si observamos el perfil de un objeto de fayenza, veremos que el núcleo está formado por partículas de cuarzo. Y después en la superficie veremos una fase completa de vidrio puro. La fayenza no es vidrio, en el sentido de que no es un objeto solo de vidrio. Es una forma de vidrio porque su superficie está vitrificada. Sajid Tayeddin es un artista y arqueólogo fascinado con la ciencia de la fayenza. Ha estudiado esta sustancia extraordinaria y todos sus componentes. Podemos ver en realidad la microestructura de los objetos. El ingrediente principal de la fayenza es la arena o las piedras trituradas de sílice o cuarzo. Básicamente se puede coger más o menos arena, mezclarla con otros elementos y crear algo brillante. Es increíble. De modo que la fayenza se elaboraba con arena, el material más abundante en Egipto. Pero para fundir arena se requieren temperaturas increíblemente altas, muy lejos del alcance de los antiguos egipcios. ¿Cómo lo hacían? Se sabe que los egipcios necesitaban algún tipo de fundente, un componente que añadido a la arena reduce la temperatura necesaria para fundirla. El fundente se utiliza para reducir la temperatura de fusión de ciertos elementos. Por ejemplo, el cuarzo necesita 1800 grados para pasar de estado sólido a líquido. Si le añades un fundente, reduces la temperatura de fusión a 900 grados. Pero ¿cómo conseguían reducir a la mitad la temperatura necesaria para fundir la arena? ¿Qué usaban como fundente? Ya fuese por accidente o por ensayo y error, hace 6000 años descubrieron que una sustancia que posteriormente utilizarían para la momificación era la ayuda perfecta para fundir la arena. La sal. Concretamente los cristales de sal que recogían del lecho seco del lago de Wadi Natrum, que da nombre a esta sal. En Egipto, la sustancia natural natrón se encuentra en Wadi Natrum y seguramente experimentaron con ella y se les ocurrió la idea de utilizarla para elaborar fayenza. Los antiguos egipcios tuvieron una idea genial al fundir arena con natrón para crear fayenza. Otra fue darse cuenta de que podían producirla en masa y convertirla en un lujo que todos podían permitirse. La fayenza es uno de esos objetos que cualquiera podía conseguir. La fayenza literalmente se obtenía en los mercados. Se podía encontrar en las joyas, en los azulejos, en las estatuas. Había fayenza por todas partes. Se podía encontrar hasta en las casas más pobres. Se encontraba en las tumbas, se encontraba en los templos. El pueblo tenía acceso a estas joyas, lo que les proporcionaba el tacto, la belleza, la gloria de las joyas que usaba la élite, el faraón, pero a un precio mucho más asequible. Pero todavía queda un misterio. El intenso brillo vidriado azul de la fayenza egipcia, ¿cómo lo conseguían? Para llevar a cabo su investigación, Sajid Tayeddin experimenta con diferentes componentes y procesos químicos. El color azul de la fayenza se consigue fundamentalmente añadiendo una cantidad menor de óxido de cobre. Pero a la hora de crear esta mezcla mágica surge un problema. Te encuentras con una pasta casi imposible de trabajar. Es muy líquida, como la pasta de dientes.
Los ingeniosos egipcios encontraron una solución. Utilizando una técnica denominada de moldeo abierto, la pasta se expone al aire, lo que inicia una reacción química. Dejas que se seque. Y lo que ocurre entonces es un fenómeno natural, la eflorescencia. De modo que toda la sal migra hacia la superficie y tenemos altas concentraciones de sal ahí. La figura de Fayenza se deja entonces en un horno a 900 grados durante toda la noche. En el fuego, esa alta concentración de fundente en la superficie del cuarzo derretirá solo la superficie. Y ahí es donde encontramos el vidriado azul. Cuando abres el horno al día siguiente, te encuentras con un deslumbrante y precioso objeto azul ante ti. El misterio de la Fayenza ha sido revelado, y se trata de una demostración magistral de química compleja. Yo, como escultor, siento curiosidad por cómo pudieron desentrañar los egipcios estos secretos. La Fayenza es mucho más que la suma de sus partes. Nos muestra cómo era la gente, cómo disfrutaban de la vida, las cosas que les gustaban para decorar, la relación que tenían con los dioses. Todo se ha hecho evidente con la Fayenza. Una deidad de Fayenza podría ser el elemento decorativo más extraordinario de nuestro hogar. Tiene su propio propósito y significado mágico intrínseco. Con un milagro de la ciencia, los antiguos egipcios crearon una belleza atemporal. Durante miles de años, las tumbas de los faraones han sufrido el saqueo de sus valiosos contenidos. Encontrar necrópolis con momias intactas o colecciones completas de objetos funerarios se ha vuelto complicado. A menudo, los científicos tienen que recomponer historias, tragedias o misterios utilizando las pistas más ínfimas. Un vial diminuto, otrora propiedad de la faraona Hatshepsut, ha permanecido cerrado durante miles de años. El tapón aparentemente estaba en su sitio. Pero cuando la ciencia moderna investiga su contenido, descubre algo inesperado. El análisis del material que hay en el frasco revela resultados sorprendentes. Lo que encuentran en su interior lleva a los egiptólogos a formularse una pregunta increíble. ¿Se mató involuntariamente Hatshepsut con sus propios cosméticos? ...2009... Una pequeña botella aparece entre una colección de objetos funerarios del Museo Egipcio de Bonn, Alemania. Tiene 3.500 años. Este frasquito tiene grabada una inscripción en jeroglíficos muy breve y simple que nos da el nombre de la faraona Hatshepsut. Era la gran esposa real del faraón Tutmosis II. Y cuando Tutmosis II fallece, le sucede Tutmosis III. Pero como el nuevo rey no es más que un niño, Hatshepsut es nombrada regente. Rápidamente toma las riendas del trono y se convierte en soberana, en faraona de Egipto. Cuando su esposo falleció, la reina Hatshepsut se convirtió en una de las más poderosas que han reinado. Sin embargo, decidió dirigir el reino no como mujer, sino como hombre. Se presenta con apariencia masculina. Lleva el tocado Nemes, lleva una barba falsa, lleva la falda Shenty. Hatshepsut tuvo un reinado muy exitoso, y mientras estuvo en el cargo, parece que Egipto funcionó bien. El poder de Hatshepsut tal vez enojó a su hijastro, que ansiaba alcanzar la edad para subir al trono. Y cuando ella falleció, su nombre y su recuerdo literalmente fueron borrados de la historia. La momia de Hatshepsut fue ocultada por sus aliados para protegerla. Los egiptólogos en realidad encontraron muchas de sus posesiones, incluido este frasco, antes de encontrarla e identificarla. Cuando los expertos examinaron este pequeño frasco que llevaba el nombre de Hatshepsut, se fijaron en que el tapón aparentemente seguía en su sitio. En otras palabras, lo habían sellado y no se había vuelto a abrir desde tiempos de la propia Hatshepsut.
Nunca se había investigado. Pensamos que era un simple perfume, porque eso es lo que parece. El equipo del museo quiere desvelar qué contiene este pequeño frasco, si es que contiene algo. Pero ¿cómo hacerlo sin dañar este objeto de incalculable valor? Un equipo alemán de la Universidad de Bonn ha realizado varios análisis al frasco usando un tag del Departamento de Radiología. Los escáneres mostraron que en el interior del frasco quedaban restos de algún tipo de líquido residual. En otras palabras, parte del contenido de ese frasco perteneciente a aquella época seguía ahí. El equipo de la universidad cree que si lograse obtener alguna muestra del contenido, tal vez podría recrear el aroma de 3.500 años de antigüedad que usaba Hatshepsut. El frasco pasó por el departamento de otorrinolaringología, donde insertaron un endoscopio a través del sello y extrajeron una pequeña cantidad del contenido. Los resultados no son lo que esperaban. Para su sorpresa, descubrieron que la sustancia estaba compuesta por aceite de nuez moscada, aceite de palma y ácidos grasos. Los investigadores comprendieron rápidamente que en realidad no estábamos ante un perfume, sino ante algún tipo de crema para la piel. Descubrir que el frasco contiene una crema para la piel no es una coincidencia. Los estudios de los parientes de Hatshepsut muestran que toda la familia padecía una enfermedad cutánea. El examen de las momias de la familia directa de Hatshepsut, es decir, Tutmosis I, su padre, y Tutmosis II, su hermanastro y esposo, parece indicar que esa rama de la familia padecía algún tipo de enfermedad de la piel congénita. Entonces, podemos sugerir que Hatshepsut padecía algún tipo de enfermedad de la piel que aliviaba con estos aceites. La momia de Hatshepsut fue encontrada en 1903, pero no sería identificada positivamente hasta más de un siglo después, en El Cairo. Comenzaron inmediatamente a hacer una serie de tags para determinar la causa de la muerte. El tag de la momia recientemente identificada como Hatshepsut ha mostrado que era una mujer de bastante mala salud. Padecía diabetes, padecía artritis, y es bastante evidente que falleció a causa de un cáncer de huesos. A 3.000 kilómetros de distancia en Alemania, el equipo que analiza la antigua crema para la piel realiza un descubrimiento escalofriante. El análisis químico revela la presencia de componentes químicos tóxicos. El equipo alemán lo ha analizado en detalle y ha encontrado otros elementos. En particular, hidrocarburos derivados del alquitrán de hulla, es decir, elementos bastante abrasivos para formar parte de una crema para la piel. Lo más preocupante quizá para la persona que la utilizaba es que los residuos contenían también una sustancia alquitranada similar a la creosota, que sabemos que puede causar cáncer. Hoy sabemos con toda certeza que Hatshepsut tenía cáncer. ¿Es posible que se envenenase ella misma hasta matarse sin saberlo? Hatshepsut seguramente no era consciente de que, aunque probablemente aliviaba su enfermedad cutánea con esos aceites, la sustancia alquitranada le hacía más daño de lo que imaginaba y es posible que le produjera el cáncer. Con la ayuda de la ciencia forense, este diminuto objeto ha acabado por desvelar uno de los mayores misterios del antiguo Egipto, la muerte de uno de sus faraones más famosos. Nada transmite mejor la riqueza del antiguo Egipto que el oro. Era deseado y reverenciado. Era la piel de los dioses. Los faraones lo usaban para comprar influencia diplomática entre sus vecinos y, por supuesto, para decorar sus suntuosas tumbas. Los artesanos que sabían trabajar el oro fueron los primeros científicos. Estaban considerados brujos, magos, y eran tan respetados como cualquier rey. ...2017... Dra Abul el Naga, un yacimiento arqueológico en la orilla oeste del Nilo, no muy lejos del famoso Valle de los Reyes. Está en marcha la excavación de una tumba recién descubierta.
En esa tumba se han encontrado las momias de un hombre y su esposa. La tumba parece tener aproximadamente 3.500 años, así que hablamos del Imperio Nuevo. Esta era una necrópolis privada, reservada a los ricos y poderosos. Al adentrarse en la tumba, los investigadores descubrieron objetos de joyería, máscaras funerarias y 150 shaptis. Las shaptis son un elemento habitual en los museos de todo el mundo y su función era realizar las tareas de los fallecidos en la vida eterna. Así que esto sugiere que los dueños de la tumba tenían un estatus relativamente elevado. Eran miembros de la élite. Los arqueólogos examinan la tumba buscando la identidad de su propietario. Encontraron una estatua grupal del hombre, su esposa y uno de sus hijos. Nos indica cuál era la profesión del hombre. Era artesano y trabajaba el oro, era orfebre. Es relativamente inusual encontrar a un artesano en una tumba tan espléndida. Pero él era orfebre y por lo tanto eso sugiere que tenía cierto estatus en la sociedad. El nombre del artesano, Amenemhat, hace alusión al dios Sol, Amón, y el oro estaba considerado el metal divino de los dioses. Es una señal de que las habilidades de los orfebres se consideraban mágicas, casi divinas. El oro era sumamente apreciado en el antiguo Egipto, y la habilidad para trabajarlo y obtener objetos de grandísima calidad también era tremendamente valorada. El oro tenía un estatus muy alto en Egipto. Se comparaba con la piel de los dioses, porque el oro no se empaña, no se oxida. Así que la persona que trabajaba con ese material, obviamente tenía que pertenecer a la élite. El extraordinario poder e importancia del oro se resume en un lugar, la tumba del rey Tutankamón. Cuando Howard Carter lo descubrió en 1922, escribió: «Me quedé aturdido por la sorpresa. El oro relucía por doquier. Había cosas maravillosas». Solo hay que pensar en lo que se encontró para entender que el oro era importante en la parafernalia funeraria y también en la adoración y veneración a los dioses. El ataúd interior era de oro macizo. La máscara de la momia era de oro macizo. Los otros ataúdes estaban revestidos con láminas de pan de oro gruesas y había muchos otros objetos decorados con al menos un poco de oro. Hoy, los avances modernos en escaneado y análisis químico nos permiten revelar los misterios del arte de los orfebres egipcios. Incluso hoy en día, su destreza e inventiva nos asombran, así como su habilidad para engañar a la vista con sus dorados. Si aplicas un dorado, consigues que algo parezca oro cuando no lo es, y es para engañar a la gente. En tiempos de Amenemhat, lo conseguían fundiendo el oro en láminas muy finas y pegándolas a otro material. Pero hay un secreto que tenían los orfebres egipcios y que sigue asombrando a los expertos modernos: cómo eran capaces de controlar y manipular el propio color del oro. Cuando extraes oro de la tierra, no es oro puro al 100%. Tiene una buena cantidad de plata. De modo que el oro que sale de la tierra puede tener cualquier tono, desde un amarillo dorado muy intenso y vivo hasta otras tonalidades más, dependiendo de la cantidad de plata. El moderno escaneado por fluorescencia de rayos X es capaz de examinar la composición elemental del oro egipcio y nos demuestra que las diferencias de tonalidad no siempre se debían a impurezas naturales, sino también a la habilidad de orfebres como Amenemhat. Prácticamente introducían lo que podríamos considerar impurezas a propósito, para cambiar el color, para conseguir la mezcla ideal de aleaciones, la tonalidad que querían. Probablemente eran secretos del oficio que se transmitían de padres a hijos. Los orfebres egipcios como Amenemhat no solo eran genios en su profesión, sino alquimistas, capaces de manipular su materia prima para crear una belleza asombrosa. Es un artesano, pero también es un alquimista, de modo que es muchas cosas diferentes combinadas en una sola figura. Creo que es justo decir que estos orfebres no eran simplemente artesanos expertos, sino también técnicos expertos. Amenemhat el orfebre acabaría siendo enterrado junto a los faraones para los que trabajaba, un tributo final a unas habilidades casi divinas.